del 2014. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Juan Carlos Casinelli, asambleísta de Alianza País por Guayas. Un paquete de enmiendas a la Constitución de Montecristi. ¿Está la Constitución plagada de errores? ¿No sería mejor llamar a una nueva constituyente? Lo vamos a analizar. También estará en nuestros estudios Gustavo Darquea, ex asambleísta constituyente de Alianza País. Carta abierta a los constituyentes de Montecristi. Y Octavio Zambrano, el director técnico de fútbol. La Tri se juega su permanencia en el Mundial frente a Honduras. Examinaremos sus posibilidades. Después viene Francia, ex campeón del mundo. El movimiento oficialista Alianza País analiza más de 20 cambios a la Constitución de Montecristi y hay temas ya consensuados con el planteamiento de la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular. Y por otro lado, el movimiento de gobierno pone su mira también para hacer cambios en la Constitución respecto de las funciones de la Contraloría General del Estado. Desde las 9 de la mañana de este lunes, los 100 asambleístas de Alianza País buscaban consensos internos sobre los temas que estarían incluidos en el paquete de enmiendas. Luego de 5 horas de reunión, la presidenta de la Asamblea confirmó que se analizaron 23 puntos de posibles cambios a la Carta Magna. 12 de ellos están confirmados con el respaldo de todo el bloque. Por ejemplo, la reelección indefinida. Pero se incorporan otros como un cambio en el artículo que se refiere a la consulta popular convocada por gobiernos autónomos descentralizados, como municipios y prefecturas. Podrá promover consultas populares siempre y cuando tengan que ver en el irrestricto cumplimiento de sus competencias. Rivadeneira también confirma que se propone modificar las funciones de la Contraloría General del Estado. Controlar, vigilar y dar seguimiento al buen uso de los recursos del Estado ecuatoriano, más no de evaluar el nivel de gestión de las autoridades en los niveles de gobierno. A ellas se suman 3 enmiendas más que el presidente de la República anunció el pasado miércoles y que entrarían en análisis dentro del bloque en los próximos días. Uno de los temas en el que hay opiniones divididas es la posibilidad de que se establezca la información como un servicio público. Yo personalmente creo que la ley de comunicación es suficiente. Eso garantizaría que sea una norma pues de carácter, digamos, representativo de los derechos de los ciudadanos. Se prevén nuevas reuniones la próxima semana para cerrar el paquete de enmiendas y lo antes posible enviarlo desde la Asamblea a la Corte Constitucional para que ese organismo avale el camino a seguir en la aprobación de estos cambios a la Carta Magna. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefe, amigos televidentes, un buen día para todos. Aprovechamos y saludamos también a Juan Carlos Casinelli, asambleísta provincial de Alianza País e integrante de la Coordinadora Provincial del Movimiento. Un buen día para usted. Muchas gracias, Lenin. Buenos días. Ayer aprobaron un primer paquete de temas o viabilizaron un primer paquete que será enviado a la Corte Constitucional para que allí se determine si se da luz verde a la enmienda constitucional. Allí va el tema de la reelección presidencial y la reducción de la edad de 35 a 32 años para ser candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué razón 32? ¿Quién es el candidato o candidata que tienen en mente? ¿Por qué no 25? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 18? ¿Por qué no 16? Sí, muchas gracias. Nosotros ayer tuvimos una primera reunión, un taller para analizar una serie de posibilidades de temas que podemos llevar a una eventual enmienda constitucional. En ese proceso de construcción llegamos a algunos temas donde debemos precisar desde el orden jurídico la argumentación que debemos presentar ante la Corte Constitucional. El tema que usted señala, ¿por qué no 30, por qué no 32, por qué no 18, 45? Es parte de un análisis, primero revisando la legislación comparada dentro de América Latina y el mundo, donde en muchas constituciones se establece, por ejemplo, la edad de 30 años como un requisito para ser candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué 32 años? No dedicado a una persona en particular, sí dedicado a una generación, eso sí, a toda una generación de gente joven, profesional. Se entiende que a los 32 años una persona puede no solamente ya tener eventualmente un título profesional, posiblemente haberse capacitado, haber ejercido una maestría. 32 años, 30 años, 28, 35, es un tema que todavía está en discusión dentro de nuestro bloque. Sin embargo, lo que sí es cierto es que estamos analizándolo desde la perspectiva de darle esa oportunidad
a nuevas generaciones formadas ya profesionalmente, formadas ya con un criterio muy bien definido para que puedan en un momento dado estar en una contienda electoral. Algo que no pensaron cuando estaban construyendo la Constitución en Montecristi, pero resulta que ahora tampoco quieren que la Contraloría evalúe la gestión de los organismos estatales, sino que sea un ministerio quien lo haga, semplades, o sea, el gobierno controlando al gobierno. Sí, eso no parece revolucionario. No, ni es revolucionario, ni es así tampoco. Nosotros no estamos revisando ese tema desde esa perspectiva. Primero déjeme precisarle que la Constitución de Montecristi es una constitución muy bien estructurada, como toda cosa perfectible. No es que hay una serie ni está plagada de errores, como se dice en el antecedente de la presentación de esta entrevista, sino que es una constitución donde hay cosas que se pueden precisar de mejor manera. Y en la que usted señala, por ejemplo, en el tema de la Contraloría, lo que está en análisis, e insisto, el término está en análisis porque estamos en esa etapa de construcción, es el hecho, por ejemplo, de que en la Constitución no se mencione que la Contraloría tiene que, a más de supervigilar, que eso no se toca, y ni de lejos se habla del SEMPLADES, dentro de la discusión que tenemos, en la Constitución se mencione que la Contraloría tiene que velar porque se cumplan los programas de las instituciones del Estado, es decir, que mañana tenga que vigilar si se va a construir un puente o no. Esa no es la función de la Contraloría. La función de la Contraloría es vigilar que los fondos públicos estén debidamente destinados. Pero insisto, esto que se lo aclaro para conocimiento de la ciudadanía es materia de una conversación y discusión interna, porque en el momento que planteemos como bloque nuestra propuesta, vamos a argumentar jurídica, técnicamente, lógicamente, socialmente y políticamente por qué estamos proponiendo las distintas enmiendas. A propósito de reformas, ¿estas solo van a provenir de Alianza País o están abiertos a propuestas de otras bancadas? Se lo pregunto porque Yoyilmar Gutiérrez propone que se cambie en la Constitución a través de una enmienda la forma como se integre el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. Escuchemos su propuesta. En esta propuesta, en la exposición de motivos, nosotros ponemos ejemplos de varios países latinoamericanos. Aquí tenemos el caso de México, el caso de Uruguay, el caso de Colombia, Chile, Paraguay, etc. En la gran mayoría de países democráticos en el mundo entero, no solamente en Latinoamérica, los órganos electorales están conformados por representantes de la ciudadanía y por representantes de los actores políticos. Solamente aquí en el Ecuador y en los países, ¿no es cierto?, con tinte totalitario, tenemos consejos electorales que dependen exclusivamente del gobernante, como está pasando aquí. Es por eso que lo que planteamos nosotros, mire, es representantes de la ciudadanía, lo que tenemos de este momento, elegidos por este Consejo de Participación Ciudadana, pero aparte de eso, que también haya un representante de cada organización política. ¿Qué opinión le merece? Bueno, primero la norma constitucional, que para mí es muy eficiente y eficaz, de que los regulados no pueden ser parte del órgano regulador en concepto general. Lo segundo, yo pienso que el Consejo Nacional Electoral está funcionando adecuadamente. Y respecto a lo que le preguntaba, que las propuestas de enmienda provengan también de otros sectores políticos, por favor, no solamente de la bancada de País. No solamente de otros sectores políticos, de otros sectores sociales, lo dije al comienzo de la entrevista. Nosotros estamos en una etapa de discusión. Si usted tiene, por ejemplo, alguna propuesta que hacer hoy públicamente para que nosotros como bloque de país, que somos mandatarios de todos los ecuatorianos, podamos analizarla, ¿por qué no hacerlo? Nosotros sí estamos trabajando muy seriamente, no quiero hablar de un paquete, no quiero hablar ni de 18, ni de 4, ni de 35. Estamos analizando muy seriamente en el contexto de la Constitución qué cosas podemos aprovechar ahora para precisar en materia de enmienda, por ejemplo, en el tema de seguridad, del hecho de que las Fuerzas Armadas puedan resguardar efectivamente el orden público en un momento dado conjuntamente con la policía, es un tema de análisis. El hecho de que en un momento dado los juzgados, la administración de justicia no sea vista desde una perspectiva provincial, sino distrital como actualmente, o regional como actualmente se mantiene en la Constitución y está dentro del tema del gobierno autónomo descentralizado. Pero esos son los cambios que no cambian nada, porque la Constitución dice que se tienen que constituir, que se tiene que reorganizar la nación en distritos, sí, lo dice, y lo dice con claridad. Y han pasado 6 años, ya en octubre, y de esto no se ha avanzado absolutamente nada. Entonces, a eso me refiero cuando digo son los cambios que no cambian nada. No, usted está equivocado. La discusión que nosotros tenemos
de proponer enmiendas son precisamente... ¿Se ha distritalizado ya el país 6 años después de aprobada la Constitución de Montecristi? Pero por supuesto, el país tiene un régimen desde las ópticas de salud, de educación, de bienestar social, de coordinación general, distrital. ¿Y territorialmente? Y además territorialmente, pero por supuesto, vea usted nomás el último proceso electoral, por ejemplo en Guayas. En Guayaquil, inéditamente tenemos por primera vez una participación por distritos que es mucho más inclusiva. Tenemos una representación por cantones, por sectores que antes nunca eran visibilizados. Por supuesto que el país está en una concepción regional mucho más dinámica, mucho más precisa. Y no son cambios, y eso no le acepto, no son cambios que estamos estudiando proponer para nada. Cada uno tiene su peso específico, pero además en precisión de normas constitucionales. ¿Y si hay que hacerle 20 reformas o más a un cuerpo de 444 artículos sin contar con las transitorias? Y eso que estamos hablando solo de los cambios importantes, porque de seguro la lista que tiene el movimiento de gobierno es mucho más extenso que aquello de lo que se está discutiendo. ¿Por qué no convocan mejor a una asamblea constituyente? ¿O es que el pueblo ya no es el soberano? ¿O es que ahora le temen a la democracia directa? No es temor a la democracia directa, nosotros somos mandatarios elegidos por el pueblo. No olvide que la voluntad efectivamente de ese pueblo le dio 100 asambleístas a nuestra tendencia política y eso nadie lo puede desconocer. Por eso estamos actuando y consecuentemente con aquello. Y cuando usted habla de 20 cambios en función de artículos, yo le hablo que son 20 temas en función de todo un texto que estamos hablando de discusión. Por ejemplo, en el tema de la Contraloría que se mencionaba al comienzo, es una línea que está de más. Dentro de un articulado constitucional de miles de palabras, es una constitución, en mi criterio, muy bien concebida, pero en esta oportunidad, a través de enmiendas, creo que se pueden precisar determinados temas que, como insisto, están en discusión. 25, 14 temas que se tengan que analizar, es un asunto que lo estamos discutiendo con mucha seriedad al interior del bloque. Que existan propuestas de otros sectores que quieran visibilizarse, que se las revisen, por supuesto, si son propuestas viables, ¿por qué no aprovechar este momento para impulsarlas? ¿Y dónde quedó el canto a la vida, la Constitución de los 300 años? Ese documento hiperanalizado, súper socializado, no como otras cosas que ustedes desprecian porque se construyeron, se realizaron dentro de cuarteles militares y no en simbólicas edificaciones. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? Y se lo pregunto porque la derecha... Sí. Siempre les dijo que estaban haciendo la Constitución al apuro, que contenía errores. Ustedes dijeron, no, esto es perfecto, es el canto a la vida, va a durar 300 años. La izquierda, Alberto Acosta, decía exactamente lo mismo. Esto se está haciendo al apuro, hay que tomarse un poco más de tiempo, precisamente para que dure los 300 años o quizás más. Claro, yo espero que usted también desprecie lo que se hizo en los cuarteles militares que atentó a regímenes democráticos que son los que tienen que prevalecer, en primer lugar. En segundo lugar, ahí está la Constitución de Montecristi, que no haya... Yo puedo decir que me siento tan fuerte y saludable que viviré 100 años. Es una forma de indicar que la fortaleza de ese principio constitucional, donde se privilegia a lo humano, a lo social, sobre lo económico, por ejemplo, en todo su contexto, está ahí intacta. Hay determinados preceptos que se tienen que ir aclarando porque la Constitución, como las leyes, son dinámicas. ¿Se tiene que ir aclarando o se tienen que ir ampliando? Porque le preguntaba anteriormente, y se lo señalaba y usted prefirió no tomarlo en cuenta, le decía que la Constitución parece que les está quedando estrecha. No, yo no es que no tomo en cuenta nada, yo le respondo puntualmente a sus inquietudes. La Constitución no nos queda estrecha ni nos queda amplia, porque la Constitución no es nuestra, es de todos los ecuatorianos. Es deber de los asambleístas en esta etapa donde se puede hablar de enmiendas, sabiendo que existen cosas que se tienen que modificar, enmendar dentro de un marco constitucional, a mi criterio, muy bien establecido por Montecristi, hacerlo con responsabilidad en un momento donde estamos de cara a presentar como asambleístas de un bloque una propuesta de enmienda ante la Corte Constitucional. Ahora, detrás de la posibilidad de reelegir al presidente de la República indefinidamente, también está la posibilidad de reelegir a todos los demás mandatarios o dignatarios, para expresarnos correctamente, de elección popular. Los alcaldes, ustedes, los asambleístas, el grupo de prefectos reciclados de la partidocracia que fueron reelectos o electos por Alianza País, con excepción de uno. ¿En qué momento cayeron ustedes en estos procedimientos que son los que siempre criticaron, reformas acomodaticias, que además resulta que terminan beneficiando, amparando a los huérfanos de la partidocracia, a la que criticaron, a la que combatieron, a la que destruyeron? No, nosotros no caemos en una contradicción. Nosotros estamos proponiendo una alternativa de reelección indefinida o no,
dependiendo de la voluntad del elector. A veces se subestima cuál es ese derecho que tienen los ecuatorianos de decidir. Si los ecuatorianos deciden porque determinada autoridad pueda permanecer en un cargo, un periodo, o ser candidato y jamás ser elegido, que es la otra opción, es un tema de la cual tienen total liberalidad. Nosotros somos conscientes de la responsabilidad histórica que estamos viviendo, de que en estos 7 años el cambio en el país ha sido fundamental para bien. Y los ecuatorianos y ecuatorianas que están siguiendo este programa, que nos escuchan, saben que hablamos con la verdad. Tenemos la responsabilidad de que si tenemos que aceptar una enmienda para que el pueblo ecuatoriano tenga la opción el día de mañana, no es el caso de Rafael Correa, pero definitivamente es un líder indiscutible de esta república, de reelegirlo, para que ese proyecto político que no solo enunciamos, sino que practicamos estos 7 años, siga siendo impulsado, como viene siendo impulsado con total firmeza y además con un posicionamiento para que sea y perdure por décadas en este país para el bienestar de los ecuatorianos. Tenemos que hacerlo y esa responsabilidad la asumimos. Queremos agradecer la presencia de Juan Carlos Cassinelli, asambleísta. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Estefi, continúas. 7 de la mañana con 19 minutos. En instantes estará en cambio Gustavo Darquea, ex asambleísta constituyente de Alianza País. La carta abierta al espíritu que iluminó Montecristi. Lo revisamos. Quédense con nosotros. El secreto de un buen equipo está en el orden que todos sepan lo que hay que hacer. Lo dijo Pep Guardiola, exfutbolista y entrenador español. Siete y 24, Gustavo Darquea, ex asambleísta constituyente, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por su invitación. Buenos días. Hace 4 días enviaron, junto con Alberto Acosta y Fernando Vega, una carta abierta a los ex asambleístas constituyentes en vista de que el próximo 26 de julio se están cumpliendo 6 años de la aprobación de la actual Constitución en Montecristi. ¿Es un llamado a la defensa de los principios que en ese entonces se acordaron y que hoy se pretenden cambiar? Así es, efectivamente, Stephanie, esta es una carta abierta dirigida a todos los asambleístas que apoyamos y suscribimos la Constitución de Montecristi, que va a cumplir 6 años de elaborada, para tomar conciencia de los elementos fundamentales que nos llevaron a escribir esta Constitución y particularmente para escribir las partes relativas al tema de la elección presidencial y de todas las autoridades y la reelección por una sola vez. Justamente la propuesta de reforma constitucional para viabilizar la reelección indefinida que se plantea hacer vía Asamblea Nacional, echa abajo una de las decisiones que con mayor convicción y fuerza tomamos en la Asamblea Constituyente. Esto es la de la alternabilidad en el poder, que tenía básicamente, al permitir la reelección de todas las autoridades por una sola vez, decidimos 2 cosas fundamentales. En primer lugar, evitar el caudillismo presidencial, que ha sido una costumbre inveterada en nuestro país, y en segundo lugar, cambiar la costumbre perniciosa de las autoridades seccionales de reelegirse indefinidamente y que lo permitía la Constitución. Bueno, y en ese sentido, en su carta señalaban como inaceptable el que lo que ayer llamaban como nefasto, como rechazable, ahora se ha propuesto como deseable o como beneficioso. Y en ese entonces, claro, usted se refería a ello, criticaban lo que significaban las reelecciones indefinidas de las autoridades seccionales. ¿De qué experiencia partieron para querer que en la Constitución se ponga un límite de una sola vez consecutiva o no? Bueno, justamente consideramos que era fundamental el establecer una cultura democrática, fundar una cultura democrática que permita los cambios profundos que había que hacer en la estructura de nuestro país. Y no era un sentimiento exclusivo de algunos asambleístas, era un sentimiento del propio presidente de la República, del propio presidente de la Asamblea. Yo quiero justamente poder referirme al discurso presidencial de Rafael Correa, al discurso de inauguración de la Asamblea Constituyente el 30 de noviembre del 2007. Quisiera que las cámaras puedan enfocar este documento, este discurso está contenido en
el número 1 de los cuadernos populares para la construcción ciudadana, y justamente en una de sus partes que se refiere a la nueva Constitución y leyes, dice el presidente en su discurso que dicha nueva Constitución, o sea, la que íbamos a hacer, a diferencia de la vigente, deberá otorgarnos una verdadera democracia. Y en ese mismo acto inaugural, el presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, lo reafirmó, diciendo: desde lo político, el gran reto que nos hemos planteado es construir democráticamente una sociedad democrática. Para muestra, rechazamos la reelección indefinida para todo cargo de elección popular. Ahora, eso en cuanto al presidente de la Asamblea, pero usted se refiere también a que esto era un consenso, no es que solo unos pocos asambleístas, que el presidente también estaba de acuerdo, pero el presidente de la República dijo recientemente que él no es que ha defendido estos conceptos de alternabilidad, y lo dejó claro. Escuchemos más bien lo que declaró. Otro de los puntos que tal vez no se entienden, la propuesta de reelección indefinida, y nos quieren poner trampas, ¿no?, con sus conceptos burgueses. Pero algunos, en vez de flexibilizar las normas de una democracia formal, las quieren ajustar, y con lo cual se restan márgenes de acción, oportunidades, opciones, y caemos en esa trampa, en esos discursos, que probablemente yo alguna vez también caí. Por ahí dicen que yo defendía alternabilidad, hasta donde recuerdo no lo defendí. O sea, defiendo alternabilidad y que vengan los jóvenes a reemplazarnos lo más rápidamente posible. Pero aquello de que cada año debe haber un presidente diferente para que a todos les toque la cereza del pastel, hasta donde recuerdo nunca he caído en esa trampa. Y si alguna vez lo dije, debe haber sido la novatada, porque cuando uno llega, pues lo presionan con tantas cosas que algunas veces uno dice, bueno, tengo que decirlo políticamente correcto. Eso lo dijo el presidente este miércoles apenas, hace algunos días, entonces él nunca estuvo de acuerdo con eso, con ustedes. Bueno, justamente yo presidí la Comisión de Estructura del Estado, que elaboró el artículo 144 relativo a la reelección presidencial, y consultamos al presidente en ese momento sobre su criterio respecto al tema de la reelección, porque era fundamental para iniciar un debate saber cuál es el criterio que tenía el presidente de la República sobre ese tema, y el presidente nos dijo justamente que él no era partidario de la reelección presidencial, ni siquiera pasando un periodo. Y eso obviamente generó un debate muy importante dentro de la comisión, dentro de la Asamblea, debates que están consignados en los documentos, en las actas respectivas, y el criterio unánime de Alianza País, de todos los asambleístas que éramos del bloque de país, fue el de permitir la reelección por una sola vez. Jamás nadie habló de reelección indefinida, ni de cosas por el estilo, el principio de ninguna manera. De alternabilidad, es importante ver cómo en la misma Constitución se establece en varios artículos este principio, es decir, no se trata solamente para elegir al presidente, alcaldes, etcétera. Lo pusieron para los dirigentes de los partidos políticos, para las organizaciones colectivas, para cuando se refieren a los consejos de igualdad, para los dirigentes sindicales incluso. Entonces, si se quiere cambiar la Constitución y eliminar aquellos principios, habría que modificar todo este articulado, porque ya no sería ese el principio que rige. Así es, efectivamente. ¿Por qué? Porque la alternabilidad es una constante permanente dentro de la Constitución de Montecristi. Introducir el concepto de reelección indefinida, aparte de ser una estocada mortal a la Constitución de Montecristi, significaría romper todo esos elementos de alternabilidad para todas las funciones del Estado, para todos los espacios de representación, y entonces obviamente caeríamos en una situación muy complicada para la democracia. Las mismas organizaciones políticas, digamos, lo respetan. El mismo movimiento de Alianza País, en su régimen orgánico, que por cierto fue recién reformado, establece nuevamente en su artículo 14, que habla sobre la duración de las funciones, que los miembros de todas las instancias del movimiento durarán en sus funciones 2 años y podrán ser reelegidos una sola vez, inmediatamente o no, en lo de Alianza País. O por ejemplo el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, que establece que si un rector ha sido elegido por 2 ocasiones, ya no puede ser elegido para un tercer
periodo. Es el mismo principio de reelección por una sola vez, consecutiva o no, según dice nuestra Constitución. ¿Habría que dejar todo esto de lado? Mire, justamente la Constitución anterior, la del 98 que estamos reformando, ya establecía un tratamiento para el caso del presidente que no le permitía ser reelegido y otro tratamiento para los asambleístas y el resto de autoridades que permitían reelecciones indefinidas. Nosotros consideramos que para instaurar una verdadera democracia había que uniformizar las reglas para todas las autoridades electas. Entonces, ahora, si se quiere modificar esto, pues obviamente, como se pretende, tendría que aplicarse para todos los niveles de autoridades, de partidos y de representantes de instituciones del sector público. El presidente lo escuchábamos decir, bueno, yo lo que he defendido es que puedan venir los jóvenes a reemplazarnos, pero ¿qué oportunidad han tenido los jóvenes, digo, en la experiencia, cuando un alcalde se ha quedado más de 20 años, que fue lo que se rechazó con esta Constitución? Por eso se les permitió un último periodo, pero para que ya después nunca más. Ahora hablamos de que un presidente se pueda quedar no 10, sino 14, sino 18, sino de manera indefinida, y claro, ahí está el argumento, bueno, pero será el pueblo el que lo decide y es el mandante, pero ¿cuáles son los vicios de las reelecciones? ¿En qué condiciones se enfrenta a un nuevo candidato joven, a un candidato que puede gobernar con fines electorales de manera indefinida? Mira, Stephanie, realmente resulta ingenuo decir, es que el pueblo es el que decide, el pueblo es el que tiene el poder. Bueno, eso es en teoría, pero en la práctica, y eso ya lo hemos visto, el que tiene el poder, el que usa los fondos públicos para las campañas, el que usa todo el tinglado de su institución, es el funcionario que se va a reelegir. Entonces realmente el poder en gran parte ha estado allí y por eso es justamente que ha habido tanta posibilidad de reelección de autoridades que fueron electas. Miremos las elecciones pasadas, estas últimas elecciones de febrero. ¿Cuántos alcaldes anteriores han sido reelectos justamente y han perdido personas jóvenes, líderes jóvenes? El caso, por ejemplo, del alcalde de Cuenca que pretendió reelegirse. Realmente los jóvenes no van a tener casi oportunidades si hay una reelección indefinida para todas las autoridades. Sería realmente dar paso a todas las líderes reciclados de la partidocracia, a toda la gente que está queriendo nuevamente llegar al poder y que ya fueron autoridades anteriores. Esto no es de ninguna manera construir una nueva democracia. Esto no es de ninguna manera aportar al cambio que necesita este país. Las observaciones de Gustavo Darquea, ex asambleísta constituyente por Alianza País, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 36 minutos. Al volver estará Octavio Zambrano, director técnico de fútbol. La Tri frente a Honduras se juega su permanencia en el Mundial. Ya volvemos con eso, quédese con nosotros. Hoy Ecuador se juega su última carta en el Mundial de Brasil. No hay otra posibilidad. Solo un triunfo nos sirve para continuar en competencia. Octavio Zambrano, director técnico, se encuentra en nuestros estudios. Profesor, buenos días. Muy buenos días, un placer estar contigo. Profesor, no hay selecciones invencibles. Eso es algo que ha quedado clarísimo en este Mundial, aunque en realidad ya lo sabíamos desde antes. ¿Qué debe hacer Ecuador desde su criterio para vencer a Honduras? Bueno, Ecuador debe, ante todo, cambiar su libreto totalmente, porque si bien es cierto, yo he sido uno de los que he elogiado la continuidad de un proceso que empezó hace 20 años con Pacho Maturana, la llamada Escuela Antioqueña de Fútbol, 4 seleccionadores colombianos que nos han traído a un mundial, y eso es encomiable. Sin embargo, ahora ese libreto tiene que cambiar totalmente, porque ya no nos va a servir contra un equipo como Honduras, que tiene un entrenador colombiano que practica el mismo tipo de fútbol. Ahora, ¿qué tanto pesa que el director técnico de Honduras sea Luis Fernando Suárez, ex seleccionador de Ecuador, y que se va a enfrentar contra el profesor Rueda, ex seleccionador de Honduras? Se conocen los dos equipos, los jugadores se conocen, usted me comentaba hace un momento, se conocen los técnicos, los esquemas tácticos son similares, por no decir los mismos, jugamos igual. ¿Qué va a marcar la diferencia? En realidad es un plus para los dos conocerse, pero de la misma manera es un minus, porque
ya sabiendo los movimientos del jugador contrario, es muy fácil poder referenciarlos. Yo creo que aquí lo que va a marcar la diferencia son las individualidades. Y en ese aspecto pienso yo que Ecuador tiene individualidades mucho más fuertes, mucho más rutilantes que tiene el equipo hondureño. Entonces, al final, cuando todo es igual, es decir, cuando el planteamiento es igual, cuando la filosofía es igual, la idea es igual, lo que va a terminar haciendo la diferencia va a ser la genialidad de uno que otro jugador que el Ecuador los tiene. Las individualidades. Hablemos de Antonio Valencia, intrascendente en el primer partido. ¿Cómo le damos la vuelta a nuestro mejor jugador, al de mayor roce internacional, para que eso prevalezca durante 90 minutos, contagie a sus compañeros y no le ocurra lo que pasó contra Suiza? Él tiene que jugar un poco más adelantado. Yo pienso que en el sistema táctico que puso Rueda contra Suiza, lo puso demasiado atrás. Lo puso a él a preocuparse de uno de los mejores jugadores del equipo suizo, pero en realidad debió haber sido lo contrario. El jugador suizo debió haberse preocupado de Antonio Valencia. Entonces, por ahí va más o menos la idea filosófica de lo que es el profesor Rueda. Es un profesor muy cauteloso, piensa más en el cero en la espalda. La típica escuela antioqueña, y la conozco porque viví en Colombia 2 años, es el cero en la espalda. Que no nos hagan goles es el primer mandamiento de la escuela antioqueña. Y yo creo que ese mandamiento hay que tirarlo por la borda. Porque nosotros lo que en este momento necesitamos es goles, y no solamente uno, necesitamos muchos goles. Ahora, ¿debe haber cambios en la alineación titular? ¿Hay que reforzar el medio campo? ¿Hay manera de repotenciar nuestra delantera? O sea, se habla mucho de que la posibilidad de que Felipao no juegue desde el comienzo y que Arroyo, que es un jugador que viene en una curva ascendente, pueda ser el titular. Yo estoy de acuerdo con ese cambio, porque yo pienso que Felipao es un gran jugador, pero él ya cumplió su ciclo. Además, él tiene a 2 jugadores en la saga central de Honduras que son tan fuertes como él. Él no va a ejercer su poderío, entre comillas, contra esos jugadores. En realidad no lo van a sentir. Son jugadores que juegan en la Premiership, jugadores acostumbrados a enfrentar a jugadores grandes. Lo que necesita el equipo ecuatoriano son jugadores movedizos, jugadores con magia, con genio, como tiene Gambetita, como tiene Rojas, como tiene Montero. Ese tipo de jugador yo pienso que le va al equipo ecuatoriano a dar la ventaja. ¿Osvaldo Minda o Edison Méndez en el mediocampo en lugar de Carlos Grueso? No, yo pienso que tiene que empezar con lo mismo que terminó, porque esa fue un mediocampo improvisado en cierta manera, pero hay que darle otra oportunidad para ver si se consolida. Mi único problema es con Novoa, porque Novoa yo lo vi mermado en los últimos 10 minutos del partido contra Suiza. Yo pienso que quizás él debió haber salido, no porque no estaba jugando bien, sino que porque simplemente venía de una lesión y se necesitaba oxigenar el mediocampo. Ahora, Ecuador juega a las 5 de la tarde, a esa hora ya conoceremos el resultado del partido Francia-Suiza. ¿Cuál es el resultado que en ese encuentro más nos conviene? En realidad, yo no pienso que Ecuador debe preocuparse de ninguno de esos resultados, porque Ecuador tiene que conseguir 6 puntos. Y mucha gente con la que he hablado me pregunta, Octavio, ¿tú realmente crees que Ecuador puede conseguir 3 puntos contra Francia? Y mi respuesta es rotundamente sí, porque Ecuador no es más un equipito de Sudamérica al cual todos vapuleamos. Ecuador es un equipo con verdaderas estrellas en el fútbol mundial, y yo pienso que Ecuador tiene con qué ganarle a Honduras holgadamente, y tiene con qué en un partido apretado, porque va a ser un partido apretado, ganarle a Francia. Ahora, no son pocos quienes dijeron después de la derrota contra Suiza que Ecuador se había despedido del Mundial. Díganme una cosa, Ecuador, ¿qué tanto de su futuro hipotecó en ese encuentro? Y se lo pregunto mirándonos en el espejo de Uruguay, que perdió con el único que suponía que debía ganar fácil, es decir, contra Costa Rica. Pero en su segundo partido le gana a Inglaterra, la saca del Mundial y llega renovado a enfrentarse con una Italia que es dificilísima y donde se va a jugar la clasificación. Entonces, traspolando el ejemplo, ¿sí se puede o ya no se puede tanto? Por supuesto que se puede. Todo dependerá
de la propuesta táctica que tenga el profesor Rueda en estos dos partidos. Si él logra convencer a los jugadores ecuatorianos de que no somos un equipo puramente defensivo y contragolpeador, que es lo que hemos sido hasta ahora, sino que somos un equipo que podemos salir a proponer, como salió a proponer Paraguay, como han salido a proponer Italia, perennes utilizadores y campeones del catenaccio. Son equipos que salen a proponer. Si salimos nosotros con esa misma mentalidad arrolladora de ganar, podemos ganar estos dos partidos y con 6 puntos podemos pasar a la segunda ronda. Muchísimas gracias, profesor Octavio Zambrano. Esperamos pues ver esta tarde a la selección jugando como cuando juegue en Quito, arrolladora, avasalladora y con muchos goles, Tefi. Así esperamos que sea suerte a la selección hoy. Con eso despedimos esta emisión de Contacto Directo. A ustedes gracias por su sintonía.